Vamos a seguir analizando más asuntos. Precisamente mirando a Estados Unidos, vamos a hablar de un suceso que tuvo lugar ayer, un nuevo incidente con Rusia, 2 bombarderos interceptados en el mar Ártico, en el mar de Barents. Luis, empiezo contigo. La tensión entre Rusia y Estados Unidos sigue escalando. Hablaban de drones en el Mar Negro hace apenas unas semanas, ahora se habla de 2 bombarderos interceptados en la frontera de Rusia. Bueno, y esto es parte de ese camino de enfrentamiento indirecto que, por alargar un poco la interpretación, se está produciendo entre Estados Unidos y Rusia. Tenemos ese campo de batalla en Ucrania, todo viene por ese acercamiento, esa tendencia de Ucrania hacia la occidentalización, hacia la inclusión en la Unión Europea, hacia la OTAN, es decir, su acercamiento, su separación de lo que es el entorno ruso, postsoviético, a un entorno occidental liderado por Estados Unidos. Las escaramuzas, los enfrentamientos entre Rusia y Estados Unidos se han seguido produciendo, aunque haya terminar hace unos 30 años la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética. Al final siguen siendo las dos superpotencias, con el permiso de China, evidentemente, y de alguno más en según qué cuestiones, ¿no? Pero son las dos potencias que han seguido compitiendo de manera más o menos velada, de manera más o menos abierta, pero han seguido estando la una un poco enfrentada a la otra, ya digo, de manera más o menos directa y de manera mucho más descarada en ciertos momentos. Lo que tenemos en Ucrania es realmente eso, no solo, ¿no? Pero sí que es el campo de batalla, nunca mejor dicho, de esa pugna entre Moscú y Washington por hacerse con una pieza del oponente. En este caso, Ucrania siempre ha sido un país tradicionalmente aliado de Moscú por la historia, por el pasado, la lengua, la cultura, ¿no? Ciertas zonas del país son rusófonas. Y lo que se está intentando producir es que Estados Unidos, personalizado por el bloque OTAN, el bloque occidental, le pegara un bocado a ese territorio del entorno soviético que es Ucrania, y eso pues Rusia no lo va a permitir. Más allá de eso, pues también nos centramos sobre todo en Europa, ¿no? En ese conflicto que se está produciendo en nuestras fronteras casi, pero hay que recordar que también Rusia y Estados Unidos comparten aguas marítimas por el otro lado. Alaska y Rusia se tocan, apenas hay unos kilómetros, y ahí también se pueden producir intercambios o contactos de alguna manera. Y esto de los globos espía, los drones, esto es algo que no debe sorprendernos. Es que siempre ha existido, el espionaje es casi tan antiguo como la propia esencia humana, ¿no? Siempre ha habido esa necesidad de saber qué está haciendo el otro para poder tomar decisiones más racionales o decisiones mejor informadas y dar siempre en el clavo, ¿no? Por tanto, lo único que tenemos a día de hoy es esa adecuación del espionaje a los medios que tenemos, igual que ahora hablamos de fake news. La rumorología ha existido siempre. Lo que estamos asistiendo es una transformación a una incidencia muchísimo más profunda debido a la macroconexión que tenemos de los diferentes puntos del globo, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, etcétera. Y esto hace que vayamos a un ritmo mucho más vertiginoso, pero yo no lo sacaría de ese contexto bélico en el que tenemos y lo engarzaría en todo esto que he comentado. También es verdad que un choque directo entre Estados Unidos y Rusia, yo por lo menos no creo que ninguno de los dos se vaya a atrever a tanto. La dialéctica podrá subir, el tono podrá subir, pero un enfrentamiento directo como tal o como siempre se ha temido, yo a día de hoy no lo veo, más allá de que, como digo, se puedan utilizar peones en una u otra latitud para, pues llámese Taiwán, llámese Ucrania, llámese como se quiera llamar, para un poco canalizar esos enfrentamientos, igual que asistimos a ese enfrentamiento indirecto en el caso de Taiwán entre China y Estados Unidos, pero entre sí no van a chocar porque ambas perderían algo, ¿no? Y yo creo que ninguna de ellas está por la labor. Bueno, pues pendientes de estos enfrentamientos, como decíamos antes, hablaba de drones en el Mar Negro, decía precisamente Pescu que esto sería, bueno, pues un choque total, ¿no? Un enfrentamiento directo entre ambas potencias, como bien explicaba ahora Luis,
Georgina, quiero preguntarte también por este incidente, estos bombarderos interceptados pues, al borde de la frontera con Rusia. Bueno, yo creo que de la misma forma que Rusia, algunas veces sus aviones llegan a las fronteras de países de la OTAN y la OTAN tiene que mandar a sus cazas para interceptar a los aviones rusos. De la misma forma, estos dos aviones, que eran dos B-52, o sea, dos enormes aviones de Estados Unidos, pues han intentado pues acercarse lo máximo posible hasta la frontera rusa, ¿no? Y ahí Rusia, pues demostrando, pues igual que ya digo que lo hace la OTAN, ha mandado a sus cazas y los ha echado de su espacio aéreo, ¿no? Pensemos que este tipo de incidentes que pueden llegar a convertirse en un accidente si se equivocan o si tal, y por eso son peligrosos, pero que suceden con frecuencia, ¿no? En la base de Torrejón está el Centro Aéreo de Operaciones Conjuntas de la OTAN, y ahí se cubren hasta 11 países, ¿no? Y en Torrejón hay 2 cazas que están todo el tiempo preparados para salir en cuanto alguien entra en el espacio aéreo, un espacio aéreo enorme porque son 6.500 kilómetros, o sea, va desde las Islas Azores hasta Rumanía y desde las Islas Canarias hasta Turquía. Todo ese espacio aéreo lo cubre el CAOC, o sea, lo cubre el Centro de Operaciones Conjuntas que está en Torrejón. Y vamos, yo los he visto, he estado en el CAOC y tienen sus dos cazas preparados todo el tiempo, 24 horas sobre 24, para que si hay un objeto, un avión no identificado que se acerca a las fronteras de la Unión Europea, pues entonces sacar a sus 2 cazas y que vayan y que hagan lo mismo que ha hecho Rusia ahora, ¿no? Expulsar a los aviones de Estados Unidos, que forman parte de este digamos, cada día más tensa situación que hay entre Estados Unidos y Rusia, entre Occidente y bueno, ya ese lo que estamos llamando casi el eje del mal, como decía Reagan, que es Rusia, Irán y China, ¿no? No Corea del Norte también está integrado, pero ahora también se ha integrado China, ¿no? Entonces, esto cada día está siendo la competición entre los 2 ejes cada vez es mayor, estamos llegando a una especie de guerra fría y que ojalá que sea como la guerra fría que hemos pasado, es decir, que no se llegue a una guerra caliente, que de momento todo esto sean escaramuzas, pero que no se llegue a una guerra caliente más allá de la guerra caliente que efectivamente está sufriendo Ucrania en su suelo al ser, pues eso, el país que se quieren dividir, pues tanto Rusia como Estados Unidos, cada uno forzando a que lo que debería de haber sido un país neutral, la finlandización de Ucrania y tal, que hubiera tenido magníficas relaciones tanto con Rusia como con la Unión Europea, pues al final hemos tenido la mala suerte de que ha terminado en una guerra caliente, ¿no? Esperemos que cuanto antes se llegue a calmar, se llegue a intentar poner un alto el fuego y llegar a unas negociaciones que impidan que el enfrentamiento que existe entre, digamos, Oriente y Occidente vaya a más, ¿no?